Como primer punto, no puedo dudar de que mi experiencia cercana a la muerte ha sido absolutamente real, porque hubo sucesos físicos que comprobaron que lo que en ese extraño sitio me dijeron era exactamente así. De no haber ocurrido esto, yo hubiera perdido mi capacidad para pararme y para caminar. Y esto ha sido corroborado por los médicos que vieron todo esto como un auténtico milagro, algo incomprensible. Pero cuando pienso en todo esto, es inevitable que vengan a mí los recuerdos de las imágenes que me han sido mostradas sobre nuestro futuro como planeta Tierra. Y a pesar de lo que contaré, creo que necesito dejar en claro que mientras veía estas cosas que pueden parecer duras, también comprendí que todo esto era parte de un proceso y que se me mostraban estas cosas porque así como había un proceso que debía cumplirse en nuestro mundo para que podamos desarrollar así este increíble plan que no llegamos a comprender y que llamamos la vida, la existencia física, no solo de nosotros mismos, sino de todo el planeta. Creo que esto me fue revelado para que comprenda en realidad que, así como todo eso que veía, también había un plan personal para cada uno. Creo que ese ha sido el objetivo de que me hayan mostrado estas cosas. De alguna forma comprendo que lo que se me ha querido mostrar es que, a pesar de que comprendemos la vida como un constante caminar hacia adelante, hacia el futuro, también lo que está más allá de nuestra visión temporal está minuciosamente planificado, o al menos se comprende lo que va a ocurrir luego. Así que todo es un constante ir hacia adelante, pero en esto se esconde un orden que no podemos llegar a comprender y que involucra todo lo que nos ocurre, tanto como humanidad o como planeta, como también a un nivel individual y personal. También puedo decir que he sido criado de una forma tradicional, por lo que me costó muchísimo entender lo que estaba viviendo. No era lo que esperaba, y aunque tuve cierta actividad vinculado con la religión tradicional cristiana, me encontré con cosas que no era lo que podría haber esperado encontrar allí, pero de todas maneras fue algo maravilloso y que me cambió profundamente. Ha cambiado de manera muy personal mi manera de mirar las cosas, y creo que esto me ha dado esa paz que normalmente no tendríamos. He tenido este privilegio de poder darle una mirada a ese futuro que, a pesar de las pruebas que pueden esperarnos, porque no sé si esto es algo fijo o era una posibilidad del porvenir de nuestro mundo. También entendí que, sea como sea, todo operaba en base a un orden y todo iba encaminado al mejoramiento, al progreso y a la perfección, al perfeccionamiento de este mundo que hoy tenemos y que está rodeado de cosas que no deberían ser así. Yo trabajaba entonces como personal de seguridad, por lo cual estaba muy vinculado al lado más duro y material de la vida. Yo trabajaba como oficial en un correccional, en el departamento correccional de Georgia. Allí en el año 1982, cuando me ocurrió esta experiencia que lo cambió todo finalmente. Esa semana era realmente dura. Mi carga laboral
era realmente pesada. Había estado cumpliendo constantemente una rotación de turnos de 7 días y aquella semana me tocaba cumplir con el turno de las 12 a las 8 a.m. Fue en diciembre, en una mañana muy fría, y aquel día marqué mi tarjeta de tiempo y me dirigía a casa. Esa mañana era especial porque había planeado un viaje de casa como los que hacía en aquella época, yendo a la granja familiar que abarca 98 acres y bordea el río Chattahoochee. Era la granja en la cual mi familia y yo habíamos vivido y a donde solía ir para descansar mi mente de tantas preocupaciones. Así que llegué a casa y no tardé mucho en recoger todo mi equipo que ya había preparado porque quería salir lo más temprano posible, y mi esposa ya se había ido a trabajar como lo hacen la mayoría de las personas que tienen un horario normal de trabajo y no como el mío. Yo en general la llamaba cuando iba a cazar, pero esta mañana en particular, justamente esta mañana, no lo hice porque tenía prisa y tenía una larga caminata de aproximadamente 2 millas luego de llegar hasta mi puesto de árboles, hasta mi plataforma elevada, la plataforma de árbol, que son unas estructuras que se usan para tener una visión amplia del terreno y desde allí poder ver a una mayor distancia. Llegué allí alrededor de las 10:15 a.m. y la plataforma montada allí tiene unos 6 metros de altura en su parte delantera, la cual da hacia una espesa zona de pinos, y la parte trasera mira hacia el río allí abajo, y hay una gran caída de enormes rocas que llega hasta el río. Comencé entonces a subir. Para ello até mi rifle con una cuerda atrás de mí, con la idea de levantarlo después de haber hecho el ascenso hasta la punta de la plataforma, y comencé mi camino. Entonces llegué a la cima y giré para levantar mi rifle tirando de la cuerda. Fue entonces cuando, sin previo aviso, escuché un chasquido. Yo aún estaba amarrado, pero la cuerda se había cortado al poner demasiado peso de mi cuerpo en ella, y este fue el origen de mi accidente. Caí desde esta gran altura sin poder hacer nada. Más tarde he vuelto a este sitio muchas veces para reflexionar sobre mi vida, porque este lugar se convirtió en algo importante para mí. Se convirtió en el punto en donde toda mi vida cambió. Así que es el lugar a donde vuelvo para tener mi alejamiento del mundo y pensar sobre mis cosas. Y así fue la situación. También en una visita a un amigo medimos la distancia que había desde la parte superior del soporte hasta la roca en la cual aterricé al caer. Y fue una gran caída, porque es una distancia de 80 pies. Esto podría pensarse que es algo breve, pero en una situación como esta, en la cual sabes que tu vida está en grave riesgo, piensas muchas cosas muy rápidamente. Recuerdo que cuando comencé a caer hacia el río abajo y hacia las piedras, pude ver incluso que el río estaba fluyendo rápidamente, y sabía en ese mínimo instante temporal que este iba a ser mi final, iba a ser el final para mí. Y aunque fue solo cuestión de segundos antes del impacto, viví esto como si estuviera en una especie de cámara lenta.
Es increíble cómo cambia nuestra mente en estas situaciones. Tantos pensamientos pasaron entonces por mi mente. Mi esposa, mi familia, mi hija, nadie sabía dónde estaba. ¿Me encontrarían alguna vez? Y recuerdo que caía con este pensamiento cuando de repente oscuridad. ¿Cuánto duró esta oscuridad? No podría decirlo, pero entonces fue cuando sucedió algo maravilloso. Yo me sentí saliendo de mi cuerpo. Esto fue algo inesperado, increíble. Me encontraba flotando unos metros en el aire sobre el río, mirando mi cuerpo con sentimientos encontrados. Pude ver cómo mi cuerpo estaba sangrando. Había sangre en mi boca, en mi nariz y desde las orejas. Y vi un hilo de sangre debajo de mí que fluía en la roca. No podía comprender esto, jamás lo hubiera esperado. Mientras reflexionaba sobre el estado de mi cuerpo, que lo veía allí, sin comprender cómo podía ser esto posible, sentí lo que podría describir como un fuerte tirón desde mi parte trasera y simplemente comencé a subir muy rápidamente, viajando a gran velocidad hacia arriba, y en un instante ya me encontraba viajando a través de la atmósfera, y cuando dejé la atmósfera finalmente pude mirar hacia atrás y ver a la Tierra. Esta fue una vista tan hermosa, estaba tan brillantemente iluminada, y mientras miraba hacia adelante, cuando dejaba de ver la Tierra, podía ver incluso lo que parecían ser otros planetas. Mi visión estaba completamente expandida en un entorno infinito, y solo me decía a mí mismo: esto no puede estar pasando, esto no puede ser. Incluso me preguntaba dónde estaría Jesús, porque nunca me dijeron que algo como esto podría ocurrir, o que algo así sucedería cuando yo muriera. Entonces me encontraba viajando cada vez más y más rápido, y la velocidad aumentaba más y más. Solo puedo describir lo que vi como alejarme y ver a lo lejos otros sistemas estelares, tal vez galaxias, mientras viajaba y viajaba hacia adelante, sin saber hacia dónde iba, hasta que entré en lo que pareció ser un agujero de algún tipo. Era una especie de hoyo largo y oscuro, pero sin embargo a mi alrededor veía una infinidad de rayos de luz que estaban formados por todos los colores del espectro lumínico, rayos de luz de todos los colores, y en su centro comencé a ver una pequeña luz tenue que se hacía cada vez más y más brillante. Estaba allí en la distancia, más adelante. Me mantuve viajando hasta que entré en esta luz, y fue algo muy difícil de explicar. Es como si esta luz pudiera sentirse en todo mi ser. Me cubría, me abarcaba y estaba alrededor, y ya no tenía ningún tipo de temor. Entonces, súbitamente me encontré parado. Ahora estaba frente a este inexplicable, enorme conjunto de escalones que conducían a lo que parecía ser un puente o algún tipo de camino, y en la distancia podía ver una vista tan magnífica y asombrosa. Esto parecía ser una locura, era absolutamente impensable, y con el paso del tiempo comprendí que mi caso no es único, porque
hay personas que vieron cosas muy similares a lo que yo vi. Solo puedo decir que lo que había allí, en ese lugar, que no sé definir, era una ciudad. No podría describirlo de otra manera. Era una especie de ciudad lo que veía, hecha de lo que parecía ser cristal o vidrio. Había luces de muchos colores que irradiaban de este lugar y puedo asegurar que nunca he visto algo así, nunca he visto tal espectáculo. Así que tenía estos escalones enfrente de mí y lo único que podía hacer es comenzar a caminar a través de estos escalones hacia esa ciudad, completamente sumergido en un aturdimiento de incredulidad, porque esto no tenía sentido. Pero allí estaba, completamente lúcido, comprendiendo perfectamente todo lo que ocurría, a pesar de no entender por qué estaba sucediendo. Era consciente de haber caído, pero mi lucidez era absoluta y no podía dudar de ese increíble viaje luego de ver mi cuerpo, porque esto era real como la vida cotidiana y caminé hacia ese lugar. Solo puedo decir que había tal número de preguntas fluyendo en mi mente. Yo simplemente tenía que saber dónde estaba, qué era lo que me estaba ocurriendo. Así que caminé hasta llegar al frente de esta ciudad y me encontré con una puerta doble que parecía tener tal vez unos 10 metros de alto y de ancho. Brillaba como si fuera de un material pulido. Estaba frente a ellas preguntándome todo aquello cuando las puertas comenzaron a abrirse. Yo di un paso atrás y luego me moví intentando mirar dentro y pude ver lo que parecían ser personas caminando por allí. Allí adentro había muchas personas caminando como podrían hacerlo en un centro comercial aquí en la Tierra. Pero estas personas estaban vestidas de una manera muy extraña. Era muy diferente a lo que hay aquí, porque todos parecían estar vestidos con una especie de túnica con capuchas. Yo crucé las puertas, asombrado de lo que estaba viendo. El interior era enorme. Parecía tener forma cuadrada. Parecía encontrarme en una especie de balcón enorme. Y yo caminé hasta el borde y miré hacia abajo desde este balcón. Y parecía que se extendiera por siempre. Había otros lugares similares al que yo estaba en ese momento. Eran pisos y pisos hacia abajo, en lo que parecía ser una construcción interminable, o al menos no podía distinguir el final, y yo simplemente estaba en uno de estos niveles. Luego miré a los pisos de arriba, desde donde me encontraba, y este panorama se repetía. También seguía hacia arriba. Vi a muchas personas pasar a mi lado, pero sin embargo había algo extraño en esto, porque nadie parecía ni siquiera estar notando mi presencia. Pero en algún punto alguien se acercó a mí. Mientras pasaba, se detuvo. Pude ver que lentamente levantó su cabeza y pude ver su rostro. Era una persona, parecía ser una persona humana en todos los aspectos, menos en uno, que llamó poderosamente mi atención. Eran sus ojos. Sus ojos no tenían pupilas, pero sin embargo tenían un color azul que parecía cambiar de tonalidades constantemente, variando en tonos azulados. El cabello de esta persona o ser era blanco como la nieve, y
Yo quise hablarle, pero antes de que pudiera hacerlo, él se volvió y señaló hacia un largo pasillo. Y aunque nunca pudimos hablar, yo sabía que tenía que ir por este pasillo. Luego, como si nada hubiera pasado, él simplemente continuó su camino. Pero yo sabía que también debía hacerlo, continuar mi camino. Algo me impulsaba a avanzar por este largo pasillo, así que lo hice. Caminé un largo trayecto hasta el final. Recuerdo ni siquiera girar mi cabeza hacia la derecha o la izquierda. Yo sabía que de alguna manera mis preguntas estaban a punto de ser respondidas, y para eso tenía que caminar por este largo camino, este pasillo, hasta que me encontré una vez más ante mí una enorme puerta, también doble. Esta puerta parecía ser de algún tipo de metal dorado. Si era oro o no lo era, no podría decirlo. Y de repente, así como las anteriores puertas, estas también se abrieron solas. En ese momento fue cuando escuché una voz, aunque no una voz como cuando hablamos, sino que era como una voz que sonaba desde dentro de mí y parecía decirme: entra, entra. Decidí hacer lo que me dijo y las puertas se cerraron repentinamente detrás de mí. Fue en ese momento que por primera vez sentí algo de miedo. Me encontraba en una oscuridad total y había también un silencio absoluto. Y así pasó un espacio de tiempo cuya duración no puedo determinar, pero allí una luz brillante comenzó a manifestarse en ese lugar o habitación, y cada vez se volvía más y más brillante hasta que pude distinguirla perfectamente. Esta luz parecía estar ubicada un poco por encima de mí y enfrente de mí. Yo sé que en algunos casos hablan de una luz que brilla mucho, pero no es cegadora. En mi caso no ocurrió esto porque la luz era tan intensa que casi me cegó. Incluso tuve que levantar mis manos frente a mí para poder detener un poco su brillo lejos de mis ojos, y así pude distinguir que allí, tras esta luz, había algo que lentamente pude visualizar. Era una figura que aparentemente estaba sentada en algún tipo de asiento. Y entonces, mientras esto ocurría, sin previo aviso, sucedió. Esta voz que escuché dentro de mí, incitándome a que entrara a ese lugar, volvió a resonar dentro de mí. Una voz que me penetraba completamente desde mi mismo ser. Esta voz exclamó: ¿qué has hecho con tu vida? Yo no tenía respuesta ante tal pregunta, que fue absolutamente inesperada para mí. Entonces, a mi derecha, vi lo que parecía ser una película, y yo estaba en ella. Ahí pude ver a mi madre en el momento de darme a luz. Pude ver escenas de mi infancia, escenas con amigos. Vi todo desde mi juventud. Pude ver todo lo que había hecho allí ante mis ojos. Era toda mi vida desarrollándose ante mis propios ojos de forma inesperada, y yo trataba de pensar en las cosas buenas que había hecho. Yo me crié en la iglesia y había sido alguien muy activo en las funciones de mi iglesia, pero sin embargo, mientras estaba reflexionando sobre esto,
Vi una escena que prácticamente había olvidado. Vi a un hombre que estaba en su automóvil, que se había quedado sin gasolina, y yo me había detenido y lo había llevado a una tienda local. Esto no hacía mucho. Esto había ocurrido hace aproximadamente un año antes de esta experiencia. Entonces reviví a detalle todo ese suceso. Pude ver cómo le compré algo de gasolina, ya que esta persona no tenía dinero, y lo ayudé luego a seguir su camino. Y me dije a mí mismo, ¿por qué estoy viendo esto? Y esta voz volvió a hablar alto y claro y me dijo: no te molestaste al ayudar a esta alma y no pediste nada a cambio para ti. Estas acciones son la esencia del bien. Además de esto, vi otras cosas. Vi a todas las personas a las que de alguna manera había lastimado, y se me mostró cómo mis acciones habían originado otras acciones en cadena en ellos. Cómo mis propios actos habían influido en esas personas y en sus vidas. Yo estaba absolutamente atónito. Nunca hubiera pensado que mi vida podría haber tenido tal efecto en las acciones que tomarían mis amigos, mis familiares y otras personas que había conocido. Yo vi los resultados de todo lo que había hecho y tengo que decirlo, no estaba contento en absoluto por ello. Solo pude mirar, ser testigo de todo eso hasta que finalmente terminaron los eventos y reflexioné que realmente, de hecho, había hecho tan poco con mi vida, había sido egoísta y cruel de tantas maneras. Fue algo que realmente lamenté, el haber hecho tan poco. Y luego, nuevamente, esta voz fuerte y clara me habló y me dijo: tienes que volver. Pero yo no quería volver. Yo estaría contento de haberme quedado allí y deseaba de forma total quedarme, incluso después de haber visto y oído todas estas cosas malas que había hecho. Y yo tenía tantas preguntas, así que ante esta voz que me dijo que debía volver, yo respondí: hay cosas que necesito saber y que no entiendo. Pero la voz volvió a hablar diciendo: debes regresar y ayudar a otros a cambiar, cambiando tu propia vida. Los médicos querrán operarte. No dejes que esto ocurra, porque si lo haces nunca volverás a caminar. Además, serás visitado por alguien que te traerá respuestas a las preguntas que tengas. Y cuando yo te llame, vendrás de nuevo. Vas a recuperarte de todo lo que ha sucedido si haces estas cosas. Ahora, mira. Cuando me dijo esto, yo me di la vuelta y pude ver una imagen que nunca podré olvidar. Vi la tierra en un estado muy difícil de aceptar. Vi muerte, guerra, cosas terribles. Podía ver un transcurrir de sucesos, ciudades que se destruían, pero también vi que se construían otras nuevas. Incluso vi algo en los Estados Unidos, algo que fue profundamente difícil para mí. Esto era una especie de volcán explotando o algo similar, y esto cubría muchas ciudades
y sus emanaciones cubría de oscuridad a muchas ciudades, tapando el sol. Pude observar y ver el colapso de nuestro gobierno tal como lo conocemos, gente matando por comida y por agua, espectáculos definitivamente horribles. Vi también lo que parecía ser una explosión gigante arriba en la atmósfera de la Tierra y pude ver mucha tierra destruida, pero no fue solo esto lo que pude observar, porque además de toda esta tragedia, observé algo que me pareció también maravilloso. Comencé a ver allí un futuro más lejano en el cual se podía ver un nuevo tipo de personas, un nuevo tipo de gente que se veían más jóvenes y de naturaleza pacífica. Aunque ahora las ciudades eran pocas, es como si las ciudades que hubieran quedado luego de todo este suceso terrible eran pocas. Esto era lo que había quedado, y de ellas de alguna forma había renacido todo en esta nueva forma que se sentía más pacífica, diferente. Las ciudades que quedaban eran pocas, pero esta gente, sin embargo, parecía estar feliz. Observaba todo esto con un cierto sentimiento de alivio cuando la voz volvió a hablar y me dijo: es hora de que te vayas. Pero yo quería ver más, y aún así las puertas que estaban tras de mí volvieron a abrirse y me sentí casi arrastrado por el pasillo. Volví hacia atrás sin poder evitarlo. Luego, yendo hacia atrás, pasé por las puertas de la ciudad y simplemente me sentí disparado nuevamente por este mismo agujero por el que había venido, pero aún más rápido, y fui totalmente incapaz de parar. Viajé nuevamente hacia atrás y en un punto comprendí que estaba entrando nuevamente en la atmósfera de la Tierra y rápidamente pude ver debajo el río. Volví a ver mi cuerpo aún tendido allí, totalmente inmóvil, y lo siguiente que recuerdo fue sentir como una especie de descarga eléctrica tan tremenda que pude sentir que mi cuerpo saltaba y se sacudía. Entonces abrí mis ojos, había vuelto al cuerpo y recuerdo estar boca arriba y lo primero que vi fueron los árboles sobre mí y el horizonte. Y entonces, oh Dios, me invadió el más tremendo dolor. Tuve que luchar por cada aliento, estaba ahogándome con mi propia sangre. De alguna manera me las arreglé para rodar, para girar sobre mi estómago. El dolor que sentía era insoportable, estaba al límite de lo que creo poder soportar. Recuerdo intentar mirar al cielo y vi que el sol estaba más bajo de lo que recordaba. Miré mi reloj y eran ahora las 5:30. Mis únicos pensamientos entonces eran sobrevivir, y para eso lo único que podía ocupar mi mente era cómo podía obtener ayuda. Noté que mi rifle no había caído lejos de mí y todavía estaba sujeto a la cuerda que tenía atada a la cintura, así que empecé a tirar de ella para traerlo cerca de mí. Pude arreglármelas para agarrar el cañón y desde él acercar el rifle hacia mí. Lo único que pude hacer entonces es quedarme allí y disparaba un tiro cada aproximadamente 10 minutos con la esperanza de que alguien escuchara y viniera a ayudarme. Sabía que se estaba haciendo tarde y sabía que no
iba a aguantar mucho más, así que decidí comenzar a gatear sobre mi estómago, impulsándome con la culata del rifle. Finalmente, de alguna manera, me arrastré por el sendero que bajaba hasta el río. Me arrastré y me arrastré. El dolor era casi tan grande que estuve a punto de desmayarme muchas veces. Seguí arrastrándome a través de los espesos matorrales y los brezos que hay allí. Sinceramente, por momentos quería rendirme, porque estaba tan cansado y el dolor era tan intenso, aunque sabía que tenía que llegar al menos a donde pudieran encontrarme. Y así lo hice, y esperé, hasta que miré frente a mí y vi el camino en el que podía llegar a donde vivía a través de los árboles. Podía escuchar incluso sonidos en la distancia, y entonces, para mis adentros, pensé, gracias a Dios. Finalmente alcancé la mitad del camino y comencé a gritar débilmente, claro, pidiendo ayuda, pero sin embargo estaba demasiado exhausto y terminé tirado allí en el camino. Cuando mi suegro regresó del trabajo, me encontró tirado allí y lo único que recuerdo es su voz diciéndome: está bien, la ayuda está en camino. Eso fue lo último que recordé hasta que vi las luces ya dentro de la sala de emergencias y un médico se acercó a los pies de la cama y recuerdo que dijo: ¿puedes sentir esto? Y yo le respondí: ¿sentir qué? Él en realidad me estaba pinchando los pies y las piernas y estaba absolutamente paralizado. No sentía absolutamente nada. El médico dijo que no podían ayudarme allí y que me enviarían en ambulancia hasta un hospital que pudiera hacerse cargo de este tipo de lesiones. Ya sea por el dolor o por la medicación que me administraron en esos momentos, prácticamente estaba inconsciente y volví a despertar la tarde siguiente junto a dos médicos parados al pie de la cama del hospital. Ellos se presentaron como los médicos que iban a tratarme y comenzaron a explicarme que necesitaba una operación de inmediato porque los huesos de mi espalda estaban rotos y estaban ejerciendo presión sobre mi nervio espinal, y esto era lo que causaba la parálisis. En esos momentos volví a escuchar dentro de mí la advertencia que se me había dado en ese extraño lugar en donde había estado: no dejes que te operen o nunca volverás a caminar. Yo entendí completamente esto y lo único que supe es que no podía dejar que me realizaran la operación. Entonces les dije que primero necesitaba ver a mi esposa y a mi hija. Mi esposa llegó luego con mi hija poco después de la visita del médico y fui yo quien le hablé sobre lo que me habían dicho. Ella no estuvo de acuerdo con que no recibiera esa operación y lógicamente me aconsejó que debía darme cuenta de que ellos estaban haciendo lo necesario para ayudarme, pero yo no sabía cómo podía decirle que la razón de que no quería ser operado era todo eso que había experimentado, lo cual no podía expresarlo en esos momentos. Yo traté de decirle que simplemente creía que no debía operarme y ella no estuvo de acuerdo, pero finalmente tuvo que aceptar mis deseos y cuando los médicos regresaron les comuniqué mi decisión. Debo decir que se enfadaron mucho y lo comprendo. Me dieron charla tras charla sobre los motivos por los cuales debía cambiar mi opinión, hasta que uno de ellos, ya harto, dijo: ok, si no quieres volver a caminar nunca más, eso depende de ti. Y se fueron. Esa noche me acosté en la cama y lloré profundamente porque no sabía qué es lo que debía hacer. Pensaba si estaría loco
qué es lo que estaba haciendo y solo puedo decir lo que ocurrió después. Sé que es una locura, pero debo decir lo que ocurrió. En cierto momento, una luz comenzó a llenar la habitación y escuché una voz que me dijo: estarás bien. Y entonces, así como llegó, esta luz desapareció. Se había ido. Lo único que puedo decir es que me calmé, volví a componerme y me quedé dormido. Estos días se convirtieron en semanas y las semanas fueron meses. Entonces, cierta mañana sentí una especie de hormigueo que llegaba de mis pies y me invadió la alegría. Le dije a la enfermera que quería levantarme, quería caminar. Ella me miró fijamente y dijo: ya veremos, ya veremos. Ellos sabían de mi condición, no era posible que eso ocurriera, pero yo sabía que de alguna manera estaba curado y no tenía ninguna duda sobre esto, aunque suene a una locura. La enfermera terminó por llamar a mi médico y a la mañana siguiente él vino y me dijo: ¿así que crees que puedes caminar? Y yo le respondí simplemente que sí. Entonces él me dijo: bueno, ya veremos. Y unas horas más tarde me bajaron a la sala de fisioterapia. Me sacaron de la cama y me llevaron en posición vertical hasta allí, y la enfermera me ayudó a ponerme frente a un juego de barras paralelas. Yo me agarré fuertemente de las barras y puse mis pies firmemente en el suelo. Y ante la mirada incrédula de todos, di un paso y luego dos. «Dios mío, está caminando», dijo la enfermera a la otra enfermera que me había bajado. Los siguientes días, debo decir que fueron muy duros, pero se repitieron los viajes a fisioterapia y me hicieron numerosas radiografías por orden de mis médicos. Todos estaban muy asombrados, mi esposa y mi familia, pero yo lo sabía perfectamente porque me lo habían dicho. Yo volvería a caminar. Así que esto tenía que ser cierto. Mi médico se asombró aún más cuando, al mirar las radiografías, no encontró huesos que presionaran mi nervio espinal. Así que solo puedo decir exactamente lo que él dijo. Esto no es normal. Parece que un poder superior ha hecho en ti lo que íbamos a tratar de corregir con la cirugía. Nunca antes vi algo así. Desde aquel día, mi vida ha cambiado y he podido incluso ayudar a otros de maneras que nunca hubiera soñado. Yo quería compartir esto con todos, ya que es lo que me ha movido hacia adelante en mi búsqueda de la verdad. Esto es lo que ocurrió. Paz y luz para todos. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.